Cuando una mujer del pueblo se arrodilló ante un apache pidiendo quedarse a su lado, nadie imaginó que esas palabras ablandarían el corazón más duro del desierto y cambiarían para siempre el destino de dos almas perdidas. En las tierras áridas del territorio apache, donde el viento susurra secretos ancestrales entre los cañones rocosos, vivía un guerrero cuyo nombre hacía temblar hasta a los más valientes. Naal-Nish, el hombre que caminaba en silencio, era conocido por todos como el hombre sin alma. Su mirada era fría como el acero de los cuchillos que portaba en su cinturón de cuero trenzado. Alto, de complexión fuerte y músculos marcados por incontables batallas, Naal-Nish caminaba por el mundo con el corazón blindado por el dolor. Las cicatrices que adornaban su pecho bronceado no eran nada comparadas con las heridas invisibles que cargaba en su espíritu. Años atrás, cuando aún era joven y su corazón conocía la ternura, había perdido todo lo que amaba en una sola noche terrible. Su tribu, su familia, su prometida, todos habían desaparecido bajo las llamas de la traición. Desde entonces, Naal-Nish había cerrado su corazón con candados de hierro, prometiéndose nunca más sentir compasión por ningún ser humano. Se había convertido en un lobo solitario que vagaba por las montañas, viviendo solo en una cueva escondida entre las rocas más altas. Los comerciantes que transitaban por esos caminos peligrosos contaban historias escalofriantes sobre el apache fantasma que aparecía y desaparecía como una sombra mortal. Pero en el pequeño pueblo fronterizo de San Rafael, muy lejos de las montañas apache, vivía una mujer que conocía un dolor diferente pero igualmente profundo. Esperanza Morales había nacido en una familia humilde, hija de un herrero que había muerto cuando ella era pequeña, dejándola huérfana y sola en un mundo cruel. A sus 24 años, Esperanza había experimentado el desprecio de su propia gente de formas que ninguna mujer debería conocer. Las damas de buena familia del pueblo la miraban con desdén por ser pobre y trabajar limpiando casas para sobrevivir. Los hombres la trataban como si fuera invisible, considerándola indigna de atención por no tener dote ni apellido de peso. Su cabello castaño siempre estaba recogido en una trenza sencilla, y sus vestidos, aunque limpios y remendados con esmero, delataban su condición humilde. Pero en sus ojos verdes brillaba una dignidad que ni la pobreza ni la soledad habían logrado apagar. Esperanza trabajaba desde el amanecer hasta el anochecer, cuidando enfermos, lavando ropa ajena y limpiando las casas de quienes la despreciaban. Una mañana, mientras Esperanza caminaba hacia la plaza del pueblo cargando un canasto con ropa recién lavada, escuchó gritos desesperados que venían del horizonte. Una nube de polvo se acercaba rápidamente, y con ella llegó el terror que cambiaría su destino para siempre. Un grupo de bandidos armados había llegado a San Rafael con intenciones destructivas. No eran apaches, sino hombres sin honor que sembraban caos por donde pasaban. Los habitantes del pueblo corrieron despavoridos, abandonando sus hogares y posesiones en una huida desesperada hacia las montañas cercanas. En medio del pánico, Esperanza tropezó y cayó pesadamente al suelo. El canasto rodó lejos de ella, y cuando intentó levantarse, sintió un dolor punzante en el tobillo que la hizo gemir. Los bandidos pasaban como una tormenta destructiva, derribando todo a su paso. Una viga de madera pesada se desprendió de una casa en llamas y cayó directamente sobre las piernas de Esperanza, atrapándola contra el suelo polvoriento. El dolor era insoportable, pero lo que más la aterrorizó fue darse cuenta de que estaba completamente sola. Todos los habitantes de San Rafael habían huido sin mirar atrás, sin preocuparse por la mujer pobre que siempre había estado ahí para ayudarlos cuando la necesitaban. Las horas pasaron como años eternos. Esperanza luchaba desesperadamente por liberarse de la viga que la aprisionaba, pero cada movimiento le causaba un sufrimiento que la hacía llorar lágrimas amargas. El sol del mediodía la castigaba sin piedad, y la sed comenzaba a nublar su mente. Cuando las sombras del atardecer empezaron a alargarse sobre el pueblo destruido, Esperanza escuchó pasos lentos acercándose entre los escombros. Su corazón se llenó de esperanza pensando que alguien había regresado a buscarla, pero cuando levantó la vista, el terror helado recorrió sus venas. Frente a ella estaba Naal-Nish, el temible apache del que había escuchado tantas historias terribles.
Sus ojos negros la observaban con una frialdad que le quitó el aliento, y por un momento, Esperanza creyó que su final había llegado de la manera más cruel posible. El silencio se extendió entre ellos como una tormenta invisible. Naal Nish observaba a la mujer atrapada con esos ojos negros que habían presenciado tanta destrucción. Esperanza sintió que cada segundo era una eternidad, mientras el apache evaluaba si ella representaba una amenaza o simplemente otra víctima más del caos. La sed había resecado los labios de Esperanza hasta agrietarlos, y el dolor en sus piernas aplastadas se había vuelto una tortura constante. Pero lo que más la aterrorizaba no era la muerte que se acercaba lentamente, sino la mirada implacable de aquel hombre cuya reputación había llegado hasta el último rincón del territorio. Naal Nish se acercó con pasos lentos y calculados, cada movimiento mostrando la precisión silenciosa de un cazador experto. Su presencia irradiaba un poder que hacía que el aire mismo pareciera más pesado. Esperanza notó las cicatrices que decoraban sus brazos musculosos, cada marca contando una historia de supervivencia en un mundo brutal. Cuando estuvo lo suficientemente cerca, el apache se detuvo y la estudió con una curiosidad fría. Esperanza pudo ver su rostro con claridad por primera vez. Era más joven de lo que había imaginado, quizás de 30 años, pero sus facciones estaban endurecidas por experiencias que habrían quebrado a hombres menores. Su cabello negro como la obsidiana caía sobre sus hombros, y su piel bronceada por el sol del desierto brillaba con una película de sudor. «Por favor», susurró Esperanza con voz quebrada, reuniendo las pocas fuerzas que le quedaban. «Ayúdame». Naal Nish inclinó ligeramente la cabeza, como si las súplicas fueran un idioma extraño que ya había olvidado cómo interpretar. Durante años había entrenado su corazón para permanecer sordo a los ruegos de otros. La compasión era una debilidad que no podía permitirse en un mundo donde la supervivencia dependía de la dureza del alma. «No hay nada aquí para mí», murmuró con voz grave, dando media vuelta para marcharse. La desesperación se apoderó de Esperanza como una fiera hambrienta. Sabía que esta era su única oportunidad de salvación, y que si ese hombre se alejaba, moriría sola entre los escombros de un pueblo que nunca la había valorado. Con un esfuerzo sobrehumano, logró extender su brazo tembloroso y tocar el pie descalzo del apache. «Espera», logró articular, aunque cada palabra le costaba un mundo. «Te propongo algo». Naal Nish se detuvo, más por curiosidad que por compasión. Se giró lentamente y volvió a clavar su mirada en ella, esperando escuchar palabras que probablemente no le interesarían. Esperanza respiró profundo, sabiendo que lo que estaba a punto de decir cambiaría su destino para siempre. «Seré tu sierva si me salvas», pronunció cada palabra con una claridad que contrastaba con su estado físico deplorable. «Te serviré el resto de mi vida. Haré lo que me pidas. Nunca te desobedecería. Solo no me dejes morir aquí como un animal abandonado». Las palabras cayeron entre ellos como piedras arrojadas a un lago en calma. Naal Nish se quedó completamente inmóvil, procesando una propuesta que jamás había escuchado en todos sus años de guerrero solitario. Había presenciado súplicas por misericordia, ofertas de dinero, promesas de información valiosa, pero nunca alguien había ofrecido voluntariamente su libertad a cambio de la vida. Algo extraño comenzó a moverse en el pecho del apache, una sensación que no había experimentado en tanto tiempo que ya no recordaba su nombre. Era como si una grieta diminuta hubiera aparecido en la armadura de hielo que protegía su corazón. «¿Por qué?», preguntó con voz ronca, acercándose de nuevo hasta quedar a centímetros de su rostro. «¿Por qué ofrecer tu libertad por unos días más de vida?» Esperanza lo miró directamente a los ojos, y en esa mirada Naal Nish vio algo que lo perturbó profundamente. No era solo desesperación lo que brillaba en esos ojos verdes, sino una dignidad inquebrantable que ni el dolor ni el abandono habían logrado destruir. «¿Por qué?», susurró ella. «Prefiero vivir sirviendo a alguien que me permita conservar mi humanidad, que morir olvidada por quienes creí que me conocían». Esas palabras resonaron en el alma de Naal Nish como un eco de su propio dolor. Por primera vez en años, recordó vívidamente la noche en que él también había sido abandonado por los suyos, traicionado por quienes consideraba familia. La rabia y el dolor que había sepultado bajo capas de indiferencia amenazaron con resurgir. Se quedó allí,
mirándola en silencio durante largos minutos que se sintieron como horas. Esperanza mantuvo su mirada fija en él, sin suplicar más, sin llorar, simplemente esperando su veredicto con una serenidad que lo desconcertó. Finalmente, Nalnish extendió sus manos hacia la viga que aprisionaba las piernas de Esperanza. Con una fuerza que parecía sobrenatural, la levantó como si no pesara nada y la apartó a un lado. Esperanza gimió de dolor cuando la presión se liberó, sintiendo cómo la sangre volvía a circular por sus extremidades entumecidas. Sin decir palabra, Nalnish la tomó en sus brazos con una delicadeza inesperada. Esperanza era ligera como una pluma, y cuando la levantó, sintió la fragilidad de su cuerpo quebrado contra su pecho. Por un momento, una imagen le cruzó la mente. Su hermana menor, años atrás, cuando la cargaba después de que se lastimara jugando. Mientras caminaba alejándose de las ruinas de San Rafael con Esperanza en brazos, Nalnish no entendía completamente por qué había aceptado su propuesta. Quizás fue la sinceridad brutal de su oferta, o tal vez la forma en que había pronunciado esas palabras sin una pizca de autocompasión. Lo único que sabía con certeza era que algo había cambiado en el momento en que ella tocó su pie, algo que no había sentido desde aquella noche terrible que había endurecido su corazón para siempre. El refugio de Nalnish estaba escondido en lo más profundo de las montañas, donde las rocas formaban una cueva natural protegida del viento y las miradas curiosas. Durante el largo viaje hasta allí, Esperanza había perdido la conciencia varias veces, debido al dolor y la pérdida de sangre, pero siempre despertaba sintiendo los brazos fuertes del apache, sosteniéndola con firmeza. Cuando finalmente llegaron, Nalnish la depositó cuidadosamente sobre una manta de pieles que servía como lecho. La cueva estaba limpia y organizada, con hierbas medicinales colgando del techo y herramientas de supervivencia dispuestas con precisión militar. Era evidente que este hombre había aprendido a vivir solo y se bastaba completamente a sí mismo. Sin pronunciar palabra, Nalnish comenzó a examinar las heridas de Esperanza, con manos sorprendentemente gentiles. Sus dedos recorrieron las magulladuras de sus piernas, con la destreza de alguien que había tratado muchas lesiones a lo largo de su vida. Después, se dirigió hacia una esquina de la cueva, donde guardaba un surtido de plantas medicinales que había recolectado durante años. Esperanza observaba cada movimiento con una mezcla de fascinación y gratitud. Este hombre, del que había escuchado historias terribles, estaba cuidando de ella con una dedicación que jamás había recibido de su propia gente. Mientras él preparaba cataplasmas con hierbas aromáticas y vendajes limpios, ella no pudo evitar estudiar su rostro concentrado. Cuando Nalnish terminó de curar sus heridas, se sentó a cierta distancia y la observó con esos ojos negros que parecían poder ver directamente dentro del alma. «Vivirás», dijo simplemente, como si estuviera anunciando el clima del día siguiente. «Gracias», susurró Esperanza, su voz aún débil pero cargada de emoción sincera. «Cumpliré mi palabra. Seré tu sierva, como prometí». Algo se movió en la expresión de Nalnish, una sombra de incomodidad que cruzó rápidamente por su rostro. «No sé qué hacer con una sierva», admitió con una honestidad que lo sorprendió a él mismo. «He vivido solo durante muchos años». Durante los días siguientes, mientras Esperanza se recuperaba lentamente, una dinámica extraña se estableció entre ellos. Ella insistía en cumplir su promesa, arrastrándose por la cueva para ordenar sus pertenencias, preparar las comidas con las provisiones que él había almacenado y mantener el fuego encendido durante las noches frías de montaña. Nalnish observaba estos esfuerzos con creciente desconcierto. Había esperado que ella intentara escapar en cuanto tuviera fuerzas o que le suplicara por su libertad. En cambio, Esperanza trabajaba con una dignidad silenciosa que lo perturbaba profundamente. Nunca se quejaba del dolor, nunca pedía privilegios, y realizaba cada tarea como si fuera un honor servir. Una noche, mientras las llamas del fuego danzaban proyectando sombras en las paredes de la cueva, Nalnish no pudo contener más su curiosidad. «¿Por qué lo haces?», preguntó abruptamente. «¿Por qué cumples una promesa hecha en desesperación?». Esperanza levantó la vista del tejido que estaba reparando con hilos que había encontrado entre sus provisiones. Sus ojos verdes reflejaron la luz del fuego mientras consideraba su respuesta cuidadosamente. «Porque», dijo finalmente,
Mi palabra es lo único que realmente me pertenece. Durante toda mi vida, los demás han decidido mi valor, mi lugar en el mundo, mi futuro, pero mi palabra, mi honor, eso nadie puede quitármelo excepto yo misma. Nalnish sintió como si hubiera recibido un golpe directo al pecho. Esas palabras simples resonaron en su interior con una fuerza que no había anticipado. Durante años, él también había sentido que todo le había sido arrebatado, que no controlaba nada en su vida excepto su capacidad de mantenerse con vida un día más. «Cuéntame sobre tu gente», murmuró, una petición que sorprendió a ambos. Esperanza bajó la mirada hacia sus manos, que habían adquirido callos por años de trabajo duro. «No tengo gente», respondió con una sencillez devastadora. «Mi padre murió cuando era pequeña, mi madre no resistió la pena y se fue poco después. En San Rafael, yo era la huérfana pobre que limpiaba las casas de otros. Existía, pero no importaba. La gente para la que trabajabas», insistió Nalnish, sintiendo una extraña necesidad de entender su historia completa. «Me toleraban porque mis servicios eran baratos», explicó Esperanza con una sonrisa amarga. «Pero cuando llegó el peligro, cuando realmente necesité ayuda, huyeron sin mirar atrás. Me dejaron allí como si nunca hubiera existido». La voz de Esperanza no tenía autocompasión, solo una resignación tranquila que partió algo dentro del corazón de Nalnish. Reconoció en sus palabras el eco de su propio abandono, la traición de quienes se suponía que debían protegerlo. «También me abandonaron», admitió de repente, las palabras saliendo de su garganta como si tuvieran vida propia. «Mi propia tribu, cuando más los necesité». Esperanza levantó la vista, sorprendida por esta revelación inesperada. En los ojos de Nalnish vio reflejado el mismo dolor que ella había cargado durante años, la misma sensación de haber sido desechado por aquellos que deberían haberlo valorado. «¿Qué pasó?», preguntó suavemente, sin presionar, simplemente ofreciendo la misma escucha atenta que él le había brindado. Nalnish guardó silencio durante largo tiempo, luchando con palabras que había enterrado profundamente. Finalmente, habló con una voz apenas audible. «Fui acusado de traición por algo que no hice. Mi propio hermano testificó en mi contra para salvar su propia reputación. Me exiliaron como si fuera menos que un hombre. Tu dolor despertó mi alma muerta», murmuró entonces, las palabras saliendo de lo más profundo de su ser. «Cuando te vi allí, abandonada y herida, reconocí mi propio sufrimiento. Por primera vez en años, sentí algo más que rabia». El silencio que siguió no fue incómodo, sino profundamente conectivo. Dos almas heridas se habían reconocido mutuamente, y en ese reconocimiento había nacido algo nuevo, algo que ninguno de los dos había esperado encontrar. Las semanas que siguieron trajeron cambios sutiles pero profundos en la vida de ambos. Nalnish, que había pasado años hablando solamente consigo mismo, comenzó a esperar con ansias las conversaciones nocturnas junto al fuego. Esperanza, por su parte, descubrió en la soledad de las montañas una paz que nunca había conocido en el pueblo, lleno de gente que la juzgaba. Una mañana, mientras Esperanza preparaba el desayuno con raíces silvestres y carne seca, notó que Nalnish la observaba con una expresión diferente. Ya no era la mirada fría y calculadora del guerrero, sino algo más cálido, más humano. «No tienes que seguir llamándote mi sierva», dijo de repente, rompiendo el silencio matutino. «No sé por qué acepté esa propuesta». Esperanza se detuvo en sus movimientos, sorprendida por la declaración. «Pero hice una promesa», respondió con firmeza. «Mi palabra tiene valor, aunque nada más en mi vida lo haya tenido». «Tu vida tiene valor», replicó Nalnish, con una intensidad que la sorprendió. «Más del que aquella gente ciega pudo ver jamás». Esas palabras simples tocaron algo profundo en el corazón de Esperanza. Durante toda su vida, había esperado escuchar que alguien reconociera su valor como ser humano, y ahora lo escuchaba de labios del hombre más inesperado. Con el paso de los días, Nalnish comenzó a compartir más detalles de su vida anterior. Le contó sobre su hermano menor, Chatán, quien había sido su mejor amigo hasta el día en que lo traicionó. Le habló de su prometida, Ayana, que había elegido creer las mentiras antes que defender su honor. Y le reveló el secreto más doloroso.
Él había sido acusado de robar medicinas sagradas cuando en realidad las había estado guardando para curar a los niños enfermos de la tribu. La ironía, murmuró una noche mientras miraba las estrellas, es que el castigo por mi supuesta traición fue exactamente lo que me convirtió en el hombre que ellos temían que fuera. Esperanza escuchaba estas revelaciones con el corazón partido. Cada historia le mostraba a un hombre que había sido noble y generoso, destruido por la injusticia y la incomprensión de los suyos. Se dio cuenta de que el guerrero temible era solo una máscara que protegía a un alma profundamente herida. ¿Sabes qué es lo más extraño?, le preguntó Esperanza una tarde, mientras cosían juntos unos mocasines rotos. Que he encontrado más bondad en estas montañas contigo que en todos los años que viví rodeada de gente que se consideraba civilizada. Nalnish se detuvo en su trabajo y la miró con una intensidad que la hizo sonrojar. Tú me has enseñado algo que creí haber olvidado para siempre, admitió con voz ronca. Me has mostrado que la compasión no es debilidad, sino la mayor fortaleza que puede tener un ser humano. Poco a poco, los roles rígidos que habían establecido inicialmente comenzaron a diluirse. Nalnish empezó a insistir en que Esperanza descansara mientras él preparaba las comidas. Ella, por su parte, le enseñó canciones de su infancia que llenaban la cueva de melodías dulces que suavizaban la dureza del entorno. Una noche de tormenta, cuando los rayos iluminaban dramáticamente el interior de la cueva, Esperanza despertó gritando por una pesadilla. En su sueño, había revivido el momento del ataque al pueblo, pero esta vez Nalnish no había aparecido para salvarla. Sin pensarlo dos veces, Nalnish se acercó y la tomó entre sus brazos, meciéndola suavemente hasta que los temblores cesaron. «Estás a salvo», le susurró al oído. «Nadie volverá a abandonarte. Te lo prometo». En ese momento, ambos se dieron cuenta de que algo fundamental había cambiado entre ellos. Ya no eran amo y sierva, ni siquiera protector y protegida. Se habían convertido en dos almas que se habían encontrado en la oscuridad y se habían dado luz mutuamente. Nalnish, susurró Esperanza, usando su nombre real por primera vez. ¿Cómo puedo llamarte realmente? ¿Cuál era tu nombre antes de que el dolor te cambiara? El apache guardó silencio durante largo tiempo, luchando con memorias enterradas. Finalmente, con voz quebrada, murmuró: «Bitzil. Mi nombre era Bitzil, que significa él es fuerte, pero hace tanto tiempo que nadie me llama así, que ya no estoy seguro de recordar quién era ese hombre». «Bitzil», repitió Esperanza como una caricia, probando el nombre en sus labios. «Ese hombre sigue ahí. Lo he visto en cada gesto de bondad, en cada momento de cuidado que me has brindado. El dolor no te destruyó, solo lo escondió por un tiempo». Esas palabras rompieron la última barrera que Bitzil había construido alrededor de su corazón. Por primera vez en años, lágrimas silenciosas rodaron por sus mejillas bronceadas, lavando años de amargura y resentimiento. «Tú también has cambiado», le dijo, secando las lágrimas con el dorso de su mano. «Ya no eres la mujer quebrada que encontré entre los escombros. Eres fuerte, digna, hermosa de una manera que trasciende cualquier apariencia física». Esperanza sintió como si hubiera nacido de nuevo. Durante toda su vida, había definido su valor a través de los ojos de otros, y siempre había encontrado deficiencias. Pero en los ojos de Bitzil veía reflejada una mujer que valía la pena conocer. Una mujer que merecía amor y respeto. «Quiero quedarme», confesó una noche, mientras observaban las estrellas desde la entrada de la cueva. «No porque sea tu sierva, sino porque aquí he encontrado algo que busqué toda mi vida sin saberlo». «¿Qué has encontrado?», preguntó Bitzil, aunque en su corazón ya conocía la respuesta. «Un hogar», respondió Esperanza simplemente. «No un lugar, sino una persona con quien puedo ser completamente yo misma sin temor al juicio o al abandono». Bitzil tomó su mano entre las suyas, entrelazando sus dedos con una ternura que contrastaba dramáticamente con la reputación feroz que había cultivado durante años. «Entonces quédate», murmuró, «no como mi sierva, sino como mi compañera, mi igual, mi corazón». Bajo el manto estrellado de la noche del desierto, dos almas rotas habían encontrado en el amor la curación que habían buscado durante toda una vida de dolor y soledad. El amanecer pintó las montañas de dorado cuando Bitzil despertó con una extraña sensación de peligro.
Sus instintos de guerrero le susurraban que algo no estaba bien. A lo lejos, una columna de humo se alzaba hacia el cielo despejado. Tras el ataque, los sobrevivientes de San Rafael habían reagrupado sus fuerzas en el rancho de Herrera. Ahora subían al valle para buscarla. «¿Qué pasa?», murmuró Esperanza, despertando por el movimiento de su compañero. «Hay gente en el valle», respondió Bitzil con voz tensa. «Y no vienen en son de paz». Cuando finalmente pudieron distinguir las figuras, el corazón de Bitzil se endureció como piedra. Era un grupo de hombres de San Rafael, los mismos que habían abandonado a Esperanza para morir entre los escombros. «Sabemos que estás aquí», gritó una voz conocida. Era Tomás Herrera, el comerciante más próspero del pueblo. «Hemos venido a llevarte de vuelta a casa». Esperanza sintió una mezcla de incredulidad y amargura al reconocer los rostros de quienes la habían tratado como invisible durante años. «¿Por qué han venido?», preguntó con voz temblorosa. «Porque necesitan a alguien a quien culpar por sus propios fracasos», respondió Bitzil con comprensión amarga. «O porque necesitan que vuelvas a servirles». «Esperanza, sabemos que ese hombre te tiene retenida», continuó gritando Tomás. «Hemos venido a rescatarte de esa vida terrible». La ironía de esas palabras golpeó a Esperanza como una bofetada. Durante semanas había vivido más dignidad en esta cueva que en todos sus años en San Rafael. Había encontrado amor donde menos lo esperaba. «No voy a volver», declaró con firmeza que sorprendió incluso a Bitzil. «Aquí he encontrado mi hogar». Su voz se alzó clara hacia el valle. «Tomás Herrera, cuando necesité ayuda, ustedes me abandonaron para morir. No tienen derecho a reclamarme ahora». Los hombres intercambiaron miradas incómodas. Habían esperado encontrar a una mujer destrozada, no a alguien que irradiaba fuerza y determinación. Bitzil se adelantó hasta el borde del precipicio, mostrándose por primera vez. Su presencia imponente hizo que varios hombres retrocedieran. «Ella puede hablar por sí misma», declaró con voz que resonó por todo el valle. Esperanza bajó por el sendero con pasos decididos. «¿Ese qué?», interrumpió cuando Tomás intentó insultar a Bitzil. «¿Ese hombre que me salvó cuando ustedes me abandonaron? ¿Ese hombre que me ha tratado con más respeto en unas semanas que ustedes en toda mi vida?» Cuando llegó al valle, se plantó frente a los hombres con postura erguida y mirada firme. Era una mujer completamente transformada. «Miren bien», les dijo, señalando hacia Bitzil. «Este hombre, al que ustedes llaman salvaje, tiene más honor en su dedo meñique que todos ustedes juntos». «Esperanza, sé razonable», intentó Tomás con expresión calculadora. «Si vuelves con nosotros, te daremos una buena posición en mi casa». «¿Ahora soy valiosa?», preguntó con sonrisa amarga. «¿Qué cambió? ¿Acaso mi sangre se volvió más azul mientras estaba aquí?». Bitzil observaba con orgullo creciente. La mujer quebrada que había encontrado se había convertido en una guerrera de espíritu, capaz de enfrentar a sus opresores con dignidad. «Además», continuó Esperanza, volviéndose hacia Bitzil con sonrisa radiante, «ya no soy libre para irme con ustedes». Los hombres se tensaron, esperando confirmar que era prisionera del Apache. «Porque», declaró tomando la mano de Bitzil, «he elegido quedarme con el hombre que amo. He elegido construir una vida con alguien que ve mi valor, no mis deficiencias». Bitzil sintió como si su corazón fuera a explotar de felicidad. Se dirigió a los hombres con autoridad tranquila. «Ella ha hablado», declaró, «y yo también elijo. Elijo proteger y amar a esta mujer extraordinaria por el resto de mis días. Elijo construir un hogar donde ambos seamos valorados por lo que somos». Los hombres se dieron cuenta de que habían perdido completamente. Mientras se alejaban derrotados, Esperanza y Bitzil permanecieron tomados de la mano, viendo desaparecer el pasado que los había herido. «¿Sabes qué hemos aprendido?», murmuró Esperanza mientras regresaban hacia su hogar. «Dime», respondió Bitzil, deleitándose en la sabiduría que encontraba en sus palabras. «Que la verdadera libertad no es la ausencia de compromiso», explicó con sonrisa serena. «La verdadera libertad es elegir a quién entregar nuestro corazón y ser elegidos a cambio por alguien que nos ve realmente». Bitzil la tomó entre sus brazos, mirándola con devoción profunda. «Y hemos aprendido que el amor real no busca cambiar a la persona amada, sino amarla exactamente como es». Esa noche, bajo las estrellas brillantes,
Dos almas que habían sido desechadas por el mundo encontraron en el amor mutuo la redención más hermosa. Habían aprendido que los tesoros más grandes se encuentran en lugares inesperados y que el corazón humano tiene capacidad infinita de sanar. Esperanza nunca volvió a ser una sierva. Se había convertido en una mujer libre que había elegido su destino. Y Bitziil había recuperado no solo su nombre verdadero, sino también su capacidad de amar sin miedo. Juntos construyeron una vida llena de respeto mutuo y amor que había nacido del reconocimiento de dos almas heridas que se habían curado mutuamente. Su historia se convirtió en leyenda entre las montañas, prueba viviente de que el amor verdadero puede transformar incluso los corazones más endurecidos.